Hola, muy buen día o noche, dependiendo de a qué hora vayan a ver la clase virtual. Hola de nuevo para a estas clases virtuales. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes, de sus familiares. Em, ok, vamos a continuar entonces con ya parte de lo que es el módulo 11 de la capacitación. El módulo 11 se llama montaje de pisos y paredes y en general de acabados. Entonces, bien, ya estamos entrando bastante en el tema de acabados. En el módulo 10 se veía específicamente los repellos, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a ver algunos aspectos, recomendaciones básicas importantes para la elaboración de los acabados, específicamente en pisos y paredes. Por lo menos en estos adelantos que vamos a ver de manera virtual, nos vamos a enfocar en eso, en pisos y paredes. Entonces, como tienen ahí el punto uno, vamos a ver tipos de acabados y revestimientos. Este título engloba todo lo que vamos a ver en estos adelantos. Y hoy vamos a iniciar con pisos. Estos dos puntos, el A y el B, acabados y revestimientos, vamos a verlos como en uno solo. Entonces engloba como los acabados de pisos. Vamos a ver entonces los tipos que existen de pisos y sus diferentes productos también. Y también algunas, o más bien las recomendaciones básicas del procedimiento para la construcción de estos acabados. Ok, entonces de manera general vamos a comentar un poco también sobre los acabados. Recuerden que ya en un módulo anterior habíamos estudiado un poco eh, sobre el tema de los acabados, habíamos visto cuáles eran los tipos que se tienen en el mercado. Recuerden que decíamos que habían acabados que solamente se colocaban para protección, el tema ornamental, pero otros también daban funcionalidad a la obra, como las puertas, la ventanería y demás. Entonces eso era lo que habíamos visto en el módulo eh, creo que fue en el módulo 2 sobre acabados que habíamos visto, y ahora vamos a centrarnos un poco más, a explicar un poco más ampliamente este tema. Ok, sabemos, porque lo hemos visto en la industria, que uno de los campos más grandes de la industria de la construcción es el tema de los acabados. Hay muchas empresas, mucho mercado y mucho dinero se mueve también en el tema de los productos y procesos de acabados para las obras constructivas. Y entonces, es así de grande porque se utiliza una gran cantidad de elementos en una sola construcción. La mayoría, o más bien, no digamos la mayoría, muchos de los elementos en una construcción constituyen un acabado. Y son los que le dan en el estilo al final. El estilo eh, influye mucho en el estilo arquitectónico, pero también en el estilo hasta constructivo de una edificación. Y por ser tan grande, esta parte de la industria de la construcción, entonces tenemos mucho abanico de opciones y productos también de acabados para las construcciones. Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué vamos a ver en este adelanto? Vamos a ver algunos procedimientos para la construcción o instalación de algunos acabados, como les decía, en pisos y paredes. Y algunas también recomendaciones para la colocación en varios elementos de la edificación. Ok, algo que sí
es fundamental de tomar en cuenta en toda construcción de acabados es la superficie sobre la que se va a colocar ese producto. Entonces aquí tenemos también algunos aspectos que se deben siempre considerar al preparar la superficie. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones? Siempre es necesario revisar el nivel y la planicie o planicidad de la superficie. Recuerden que durante la construcción pueden ocurrir errores de desplomes, desalineamientos, desniveles. Entonces, todo esto se debe verificar una vez que se vaya a colocar el acabado. Hay que verificar que no hayan grietas considerables, hundimientos o más bien montañitas. Todas estas irregularidades deben corregirse antes de empezar a hacer el proceso de acabados. Como primer punto. También hay que revisar el plomo, la escuadra. Esto tiene que ver más entonces con la geometría precisa que tengan las superficies, en este caso paredes, para evitar desalineamientos y otros defectos que una vez que se coloque el acabado se pueden ver algunas veces con más facilidad los defectos. Como tercer punto también tenemos que es necesario localizar las juntas de expansión o las juntas frías para evitar el rompimiento futuro de los materiales. ¿Qué pasa? Que estos elementos constructivos y estructurales, las juntas de expansión, están diseñadas para que haya movimiento en ellas. Recuerden que lo habíamos visto en una de las visitas también al tecnológico, algunos edificios, vimos que tenían estas juntas. Eso está diseñado para que haya un movimiento, ya sea durante eventos sísmicos o durante el mismo movimiento natural del terreno, si es que se tiene que producir. Entonces ahí siempre va a haber un movimiento que si colocamos algún producto de acabado sobre estas juntas de expansión o juntas frías, entonces va a provocar el deterioro de ese acabado, ya sean que se rompan. Si es, por ejemplo, un piso, una cerámica y la colocamos sobre una junta, es definitivamente cierto que en algún momento se va a quebrar, y asimismo en paredes y otros elementos. Y por último, es necesario siempre también limpiar adecuadamente la superficie. Esto más que todo para evitar los problemas de adherencia. Siempre que se tenga contaminación, suciedad, polvo en las superficies, se disminuye los niveles de adherencia entre los acabados y las superficies. Entonces, siempre es importante limpiarlos adecuadamente. Muy bien, esto es generalidades de todos los tipos de acabados. Ahora, vamos a entrar ya a lo que respecta a este adelanto de esta clase virtual, que son los pisos. En el caso de los pisos específicamente es importante, igual hay que considerar una serie de medidas para lograr la instalación correcta y que no se produzcan daños en el material que se está instalando. Y hay una particularidad que tienen los pisos. Usted no coloca un piso como para volverlo a cambiar dentro de un año o 2 años, ¿no? Se coloca un piso pues para que dure lo más que se pueda. Entonces, en la mayoría de los casos se tiene la expectativa de no cambiar un piso en un corto tiempo, por lo que entonces se debe ser muy cuidadoso en la instalación de los acabados de los pisos.
Algunas veces, por ejemplo, en las paredes, como materiales livianos, esto no ocurre, sino que se prevé que se puedan cambiar en un corto plazo. Entonces, los pisos tienen esta particularidad. Eh, las medidas que se tomen para la instalación de los pisos dependen mucho del producto que se esté instalando, porque pueden ser de diferente naturaleza. Tenemos materiales rígidos, morteros, materiales flexibles, un montón y una variedad de productos para los pisos. Entonces, las medidas que haya que tomar tanto para la preparación de la superficie como para la instalación pueden variar bastante. Pero bueno, vamos a ver algunas recomendaciones básicas. Por ejemplo, para los materiales que son rígidos, es decir, por ejemplo, las cerámicas, porcelanatos, todo lo que sea en losetas rígidos, es importante revisar el elemento antes de instalarlo. ¿Para qué entonces es importante revisar los elementos? Bueno, pues hay que revisar que la mayoría por lo menos estén en buenas condiciones, que sea la cantidad adecuada que se pidió eh, para la instalación. Y hay varios aspectos que aquí hay que verificar. Veámoslos entonces. Porque hay que verificar en las cajas que todo el material tiene el mismo calibre, el mismo tono, el grado o calidad, debido a las posibles variaciones en los lotes de producción. Los pisos, más que todo, bueno, estos que estamos hablando, los cerámicos y porcelanatos, vienen en lotes de producción que pueden variar dependiendo si las condiciones en las que fueron producidas. Entonces todo esto se debe verificar, que no, aunque diga tal vez a los códigos que tienen la misma coloración y demás, siempre hay que verificar físicamente esto. Hay que revisar el material de por lo menos 5 cajas escogidas aleatoriamente para identificar posibles defectos como manchas, asperezas y algunos otros similares. Esto hablamos cuando son bastante cantidad de material que hay que colocar, entonces se escogen por lo menos 5 cajas. Si se tiene menos de eso, pues se escoge una caja, 2 cajas aleatoriamente. Con esto, pues disminuimos la posibilidad de que salgan ahí aleatoriamente defectos que ya después, una vez recibido el material, no los podamos pues cambiar. El tercer punto importante a verificar es que el mortero de pega se escoja según la superficie de apoyo, la calidad del material y de su peso. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo de estas características, así va a tener que ser la fuerza de adherencia que debe proveer este mortero de pega. Porque, bueno, vemos que entre mayor sea el formato de la pieza, mayor resistencia debe lograr el mortero, porque hay un mayor peso. Em, y también entonces por el efecto de este peso y de todas las otras condiciones, debe proveerse mayor adherencia. También, según el tamaño de la sisa, se debe escoger la fragua respectiva. Generalmente entre 1 y 3 milímetros se rellena con fragua sin arena y se le agrega arena cuando se tienen sisas más grandes de 3 a 8 milímetros o aún más. Entonces, esto es por el tema de que logre rellenar con facilidad toda la sisa para que quede como protección y evitar el ingreso de agentes, ya sea del agua o de otros contaminantes que vayan a generar daños en el pavimento o en los pisos. Y ven que es importante verificar que para esto se utilizan diferentes tipos de fragua. Ok,
Estas son generalidades también y recomendaciones para todo tipo de para los materiales rígidos, como las cerámicas. Vamos a ver entonces algunas buenas prácticas para la construcción de diversos tipos de acabados. En general, entonces, para todos los tipos de acabados, vamos a ver algunas. Vamos a ir viendo algunas específicas para unos productos y así sucesivamente. Entonces, siempre es recomendable lo que se llama presentar, es colocar las piezas sin ningún tipo de mortero de pega o sin ningún tipo de sustancia de pega para verificar que se puedan ordenar bien, para ver dónde hay que cortar, para ver entonces antes de colocar permanentemente, prever todo el trabajo que se tenga que hacer de corte, de alineamiento, de cuál es la forma más eficiente para colocarlos y demás. Entonces siempre es recomendable hacer esto que se llama presentar las piezas. Entonces consiste en hacer una demostración del piso sobre la superficie, como ya dijimos, para definir la colocación adecuada y confirmar el visto bueno con el responsable del proyecto. Esto es importante. No siempre se hace, no siempre se da que el dueño o el ingeniero a cargo, pues, o el personal a cargo vaya a tener que estar revisando antes de pegar el piso, pero en las circunstancias que sí se puede, pues es recomendable. Lo que sí es recomendable es, aunque no se le vaya a mostrar al encargado del proyecto, es que sí se presenten, por lo menos para nosotros, tener la noción de cómo se va a pegar ya definitivamente. Otro asunto es que el mortero de pega debe colocarse tanto en la pieza como en la superficie en donde se está pegando el, el acabado. Debe cubrir toda el área que va a cubrir la pieza para evitar futuros quebraduras, agrietamientos y todos estos defectos que podrían darse por ese vacío que se pueda producir entre zonas con mortero y burbujas de aire que puedan quedar ahí. Ok, bueno, por este mismo tema, el mortero de pega siempre es recomendable colocarlo con una llaneta dentada en espesores aproximados de 5 milímetros. Esto va a producir unos patrones, unos canales o estrías que lo que van a permitir es sacar el aire, sacar las burbujas de aire una vez que se esté colocando las piezas, ya sea de cerámicas o de cualquier otro tipo que vengan en este formato. Otra recomendación, el proceso específico de colocación se realiza antes de que el mortero de pega desarrolle una película dura, colocando la pieza para luego presionarla y deslizarla en sentido contrario a las estrías. No se va a deslizar con dirección hacia donde van las estrías, sino contrario para tapar todos esos vacíos que están sin mortero. Después de que se hace esto, se golpea la pieza adecuadamente con un mazo de goma y por último, cuando ya se alcanzó la rigidez adecuada, se procede con el fraguado de las sisas. Nosotros le llamamos fraguado de sisas, pero es un proceso que es de rellenar todos estos espacios entre las piezas del piso. Algo importante cuando los diseños de estos pisos tengan algún patrón específico o un orden, se debe verificar muy bien antes de pegar cuál es ese orden y cuál es el diseño que tiene. Si tiene algún tipo de dibujo o patrón, hay que verificar que se esté colocando adecuadamente. Si hay líneas, variadas figuras, todo eso se debe verificar antes de la colocación. Y bueno, ahí veíamos un poco de recomendaciones para cerámicas y porcelanatos más que todo, pero también vemos
algunas recomendaciones para pisos de piedra natural como mármol. Es importante tener mucho cuidado con la manipulación de las piezas porque estas piedras suelen ser muy pesadas y pueden agrietarse o quebrarse con facilidad. Son, recuerden, de tipo como material cerámico, entonces pueden resquebrajarse en las puntas de las piezas y demás, y como son tan pesadas es difícil su manipulación también, entonces hay que tener cuidado, tomar las precauciones respectivas y hay que transportarlas que sean con el equipo adecuado o entre varias personas y demás. Eh, para este mismo tipo de pisos, entonces cuando el mortero de pega está seco con la piedra natural, es conveniente entonces colocar selladores a la superficie para evitar la aparición de manchas durante los siguientes procesos constructivos. ¿Por qué? Porque estas piedras generalmente son porosas, entonces puede que líquidos, contaminantes y demás puedan entrar en esos poros y puedan pues generar estas manchas e imperfecciones de las piezas. Entonces es importante colocar selladores para impedir el paso de estos contaminantes. Como regla general, para todos estos pisos que se colocan con morteros de pega, se dice que no es conveniente caminar sobre las baldosas o las piezas por al menos 48 horas después de la instalación. ¿Cuántos son 48 horas? Aproximadamente 2 días. Entonces no es conveniente una vez que se hizo el proceso de instalación estar caminando sobre las piezas porque se pueden desalinear, se pueden mover y aunque sean pocos milímetros ya eso puede generar algunas imperfecciones. Muy bien, vamos a continuar con recomendaciones. Aquí vemos algo muy importante. Estas recomendaciones que acabamos de decir son para los pavimentos que se clasifican como rígidos. ¿Cuáles son los pavimentos rígidos? Bueno, son los que se comercializan en forma de losetas o baldosas y que se pegan con morteros. Em, Entre estos grupos, entre este grupo de pavimentos rígidos también podemos englobar los adoquines que se colocan sobre un lecho de arena. Y algunos ejemplos de productos de pavimentos rígidos tenemos entonces la piedra natural, la piedra artificial, la cerámica, el porcelanato, el concreto, pero en este formato de losas, losetas, el terrazo, la madera, las chapas de acero y variados otros que pueden presentarse también. Aquí vemos entonces el primer grupo de acabados de pisos, son los pavimentos rígidos. Hay tres tipos de pavimentos de pavimentos o acabados de pisos. Los siguientes entonces son los continuos y los flexibles que vamos a ver más adelante. Ya vimos cuáles son los pavimentos rígidos. Ahora, los continuos, los pavimentos continuos se definen eh, porque se construyen en obra por medio de un conglomerante como la pasta de cemento y un material de adición que pueden ser áridos, metales o polímeros. Estos entonces se construyen in situ, así es como se dice, con una mezcla, que puede ser acuosa, líquida, o también que permita la trabajabilidad para esparcirlo en el piso y que va eh, a obtener una dureza, un fraguado para lograr una superficie pues alineada, nivelada y ya adecuada para pavimento.
Así es que se identifican. Ahorita vamos a ver ejemplos para tenerlo más claro. Dentro de este grupo de pavimentos continuos podemos mencionar los empedrados, los engravillados, el concreto impreso o estampado, el microcemento, el terrazo in situ. Vean que el terrazo puede estar en los dos formatos, como los zetas que se llegan a pegar o como pavimento continuo que se crea, se forma en el sitio, el concreto asfáltico, las resinas, epoxi, el poliuretano y entre otros más productos que recuerden, esto es va avanzando conforme la tecnología va generando nuevos productos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los pavimentos continuos. Son recomendados para grandes áreas de alto tránsito, como los centros comerciales. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a rayaduras, a desgaste. Igual para las industrias son recomendados por esa resistencia a la abrasión. Y bueno, aquí tenemos ejemplos, parece en casas de habitación, que bueno, podría salir más caro hacer estos tipos de pisos porque tienen una elaboración un poco más especializada. Y los productos que se utilizan también tienen que ser especializados para lograr el nivel correcto. Tienen que ser sustancias, por ejemplo, autonivelantes, que logren estas superficies lisas, niveladas y demás. Y además llevan unos procesos extra que sería lijar la superficie una vez que se logró el fraguado, la dureza, para obtener pues entonces los acabados que se quieren. Aquí tenemos entonces tres ejemplos de lo que se puede lograr con un pavimento continuo. Muy bien. Ahora tenemos los pavimentos flexibles, que son el tercer grupo de materiales utilizados para el revestimiento de piso. ¿Y cómo podemos identificar los pavimentos flexibles? Bueno, son caracterizados por su elasticidad y deformabilidad, con lo cual se logran superficies suaves que también proveen propiedades acústicas muy favorables. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los pavimentos flexibles, los vinílicos, los papeles o membranas que se comercializan en rollos. Entonces, que pueden estar en diferentes formatos y lograr acabados muy agradables a la vista. Tenemos una gran variedad de productos dentro de los pavimentos flexibles y estos son como los que más se han desarrollado últimamente. Existen variados métodos también debido a toda esta variedad de productos. Y entonces lo que vamos a hacer es analizar el procedimiento constructivo de uno de estos productos de pavimentos flexibles. ¿Cuál es? Los pisos vinílicos, que me parece son unos muy comunes. Bien, vamos a analizar este procedimiento con algunos pasos. El procedimiento general entonces para la instalación de pisos vinílicos. Ok. Como en otros o cualquier otro tipo de piso, siempre es importante hacer un croquis del área que se va a recubrir para calcular entonces la cantidad de material a utilizar. Igual si se van a colocar cerámicas y todos los otros tipos, es importante hacer esto para calcular los metros cuadrados que se van a recubrir y ver cuántas piezas y cuánto material de
el producto se tiene que utilizar. Y en este cálculo siempre es importante considerar un porcentaje extra que se puede llamar de desperdicio o pues que se debe cortar. Y este porcentaje extra pues se recomienda en un 10% más de material. ¿Qué quiere decir esto? Que usted cuando hace el cálculo y obtiene el resultado, pues le aumenta un 10% más de ese resultado que obtuvo. Ok, el segundo paso es entonces hacer la presentación del material en el área. Una vez que ya se tiene el material en el sitio, antes de pegar, pues se hace la presentación y se marca dónde se tiene que cortar. En este caso es más fácil porque el vinílico es pues flexible, entonces es fácil doblarlo y ver dónde se debe cortar específicamente. Y para esto se emplean diferentes herramientas según la presentación del vinil. Ya puede que sea el vinil en listones o en losetas, aquí lo veíamos. El vinilo puede venir en losetas, como en este caso, que se ve aquí, o en listones o rollos. Bueno, este puede ser un listón que se ve mucho más flexible y también el rollo de la imagen del centro. Ok. Eh, Muy bien, entonces dependiendo de esa presentación del vinil, se utilizan diferentes herramientas de corte. Y luego entonces, cuando ya se tiene calculado y presentado el material, se inicia con la preparación de la superficie de apoyo. Porque hay que prepararla, porque lo que decíamos, debe quedar nivelada y con la menor cantidad de imperfecciones. En este caso, para el vinilo, sí es importante que la superficie esté nivelada y completamente lisa. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la mayoría de los casos? Se emplea una masa niveladora para cubrir imperfecciones puntuales en el concreto o en la superficie que se esté colocando. Y para cubrir también, o más bien equilibrar los posibles desniveles en los revestimientos antiguos. Esto de las masas niveladoras es donde puede haber mucha variación. Algunas no es necesario hacerles un procedimiento de secado em, como la que vemos aquí. Pero bueno, vamos a ver en este caso cómo se podría hacer. Es una de las formas, pero es importante siempre verificar los procedimientos específicos del producto que se obtuvo y ver las instrucciones de la colocación. En este caso dice que la masa niveladora se debe dejar secar y puede ser de hasta 24 horas este tiempo de secado. Y luego entonces hay que proceder a limpiar toda esta área restante que no tiene imperfecciones. Y después de esa limpieza también se lija la masa niveladora. Bueno, ya ven que este tipo de masa pues se debe lijar. Puede suceder que con otros tipos de productos no sea necesario. En este caso se debe lijar con una lija fina y de manera suave para corregir cualquier desnivel que se pueda haber producido. Luego se limpia pues igualmente el polvo resultante de este lijado. Como les decía, algunos otros productos son autonivelantes, entonces este tema de corregir desniveles pues no sea necesario. El punto 6 o el paso 6 que sigue es colocar ya sobre la superficie nivelada la sustancia adhesiva. Esto se hace con una llaneta dentada, dependiendo igual del producto que sea, porque otros pueden ser con rodillos o con otras herramientas. Entonces la llaneta dentada esparce la sustancia a lo ancho de la banda
o pieza a colocar. Esto sí también es importante cuando se está colocando el rollo o el listón o la loseta de vinilo. No es recomendable colocar pegamento en gran área en donde no se vaya a colocar rápidamente el producto, porque pues se puede desperdiciar la sustancia adhesiva, sino que es recomendable ir colocando en, ya sea si son listones o losetas, una cantidad determinada de adhesivo para, digamos, dos, tres losetas, dependiendo del rendimiento del trabajador, dependiendo de cuánto pueda pegar uno en un tiempo determinado. Entonces lo que se hace es colocar con la llaneta dentada, esparciendo la sustancia a lo ancho de la banda o la pieza a colocar. Y para esto es recomendable utilizar pegamentos de base acuosa, más que todo si no se posee experiencia, ya que permite más fácilmente la corrección de errores. Ok, sí, porque se puede limpiar con agua, con trapos y demás, es más fácil. Pero como les digo, también esto puede variar, que se deba colocar con rodillos y demás. Em, y entonces luego de colocar el pegamento ya se coloca la pieza o el rollo del vinil, empleando el rodillo manual o también una pieza de madera envuelta en un paño limpio, de manera que se despliegue y se presione el vinil sobre la superficie. Vean que viendo paso 7 hace mucha referencia a un tipo de vinil que sea como este que les muestro aquí, como el listones. Bueno, este listón parece que es autoadhesivo, que también es uno de los pasos que vamos a ver ahorita. Pero si no es autoadhesivo, ven que se va colocando poco a poco. Y aquí entonces es donde se utiliza la pieza de madera o el rodillo para ir pegando bien, para que se vaya, que toda la superficie del vinilo se vaya adhiriendo adecuadamente a la superficie de apoyo. Eh, este secado del pegamento puede durar entre 24 y 72 horas, o sea, 1 a 3 días, dependiendo del producto utilizado. Y luego de esto, claro, es importante siempre limpiar toda la superficie, pues para quitar todos los contaminantes, desperdicios que estén ahí sobre el vinilo, para que entonces se logre la superficie acabada que se deseaba. Y como les decía, algunos tipos de pisos flexibles son lo que se llama encastrables o autoadhesivos. En este caso, el paso de la colocación de pegamentos, pues no va a ser necesario hacerlo, porque ya el material trae su propio sistema de pegamento o de pegado. Muy bien, entonces vean que la clase de hoy estaba enfocada a los pisos y algunas recomendaciones. En los siguientes, en las siguientes clases virtuales vamos a ver algunos procedimientos específicos para los acabados en pisos, y pues vamos a seguir ahí con la programación que teníamos. Recuerden revisar muy bien el documento de instrucciones para que hagan el trabajo de la semana, y nos vemos en la siguiente clase virtual.